sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y por supuesto en Encuentro tendremos la oportunidad para reivindicar sus derechos a través de la información. Aquí les presentamos un avance de las noticias más importantes que en el escenario educativo y político, así como sindical, se han desarrollado en el transcurso de la semana. Magisterio organiza su segundo encuentro cultural y folclórico. Orientadores lideran el proyecto de vida y relaciones interpersonales en la institución de Ciudad Bolívar. Organizaciones sindicales conmemoraron el Día de la Mujer. Los saludo desde el Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge, en el centro de la capital de la República. Bienvenidos. Encuentro. Hoy 8 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer, un espacio propicio para reconocer y reivindicar los derechos de las féminas en diferentes escenarios. Desde el escenario sindical, por supuesto, el trabajo que han venido desarrollando durante muchísimos años. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la Central Unitaria de Trabajadores junto con FESCOL y otras organizaciones sociales, el jueves pasado realizaron un homenaje a las mujeres trabajadoras. Al compás y el ritmo de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá, las mujeres de diversas organizaciones sociales y sindicales analizaron junto a un grupo de candidatas a distintas corporaciones los problemas más sentidos de las mujeres. Las problemáticas de las mujeres en el mundo del trabajo que más nos preocupan son la informalidad, la inequidad salarial que persiste a pesar de que tenemos una ley que no ha podido ser reglamentada y por tanto no se aplica. Y por supuesto el desempleo y el subempleo que afecta mayoritariamente a las mujeres. Las educadoras le suman a los problemas académicos una serie de invisibilizaciones por parte del gobierno. El derecho a la salud, concretamente en el magisterio, hay una serie de problemáticas que no están siendo atendidas. Los derechos laborales en relación, por ejemplo, con las jornadas de trabajo, con el hacinamiento de los estudiantes en los salones. La participación política. Es fundamental que todas las mujeres, ojalá todas, y concretamente las maestras nos interesemos más en la participación de la política, porque tenemos que cambiar esta sociedad. Uno de los problemas es que las leyes no se cumplen. FESCOL lo confirmará con un estudio que socializará próximamente. El tema de género, vamos a sacar este mes una publicación sobre equidad, en donde hicimos una revisión de las leyes en materia de género. Y nos vamos a dar cuenta que el problema no son pocas leyes. En Colombia somos expertos en hacer leyes y que esas leyes no se apliquen, desafortunadamente es así. Pero hay iniciativas para legislar internacional y nacionalmente en favor de la protección e igualdad del sexo femenino. Estamos pidiendo que pase una norma internacional sobre no a las violencias de género a las mujeres en Colombia. Es un punto. Pero también leyes, decretos, normas sobre los derechos laborales, por ejemplo, las de servicio de las casas, cómo se les respeta a ellas. Pero también la situación de las mujeres víctimas de las violencias, cómo se les va a reconocer, cómo se les va a tratar y cómo se les va a respetar estos derechos. Las distintas organizaciones felicitaron a las mujeres y las invitaron a unirse, a transformar las inequidades en oportunidades, los sufrimientos en disfrute y las injusticias en opciones de vida más seguras y equilibradas. Y los maestros del país trabajan arduamente para lo que será el segundo encuentro cultural y folclórico. Para ello, por supuesto, requieren del acompañamiento de la empresa pública y privada, así como de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación y de sus filiales. Negrita, ven.
Nosotros los docentes en nuestras asociaciones no solamente somos que reclamamos nuestros derechos ni organizamos eventos para reclamar y marchas y movilizaciones, también nuestro gremio tiene un valor cultural gigante donde encontramos grandes artistas, pintores, músicos, poetas, grupos de danzas con diferentes expresiones, grupos de teatro, y esto hay que resaltarlo en nuestra gremiación, en la parte también deportiva, recreativa. Este segundo encuentro nacional, cultural y folclórico del Magisterio colombiano ejecutará una operación de rescate heroica del mapalé, la cumbia, los torbellinos, el sanjuanero, las chirimías, papayeras y vallenatos, para que sus ritmos, pasos y notas inspiren a los pintores, actores, cantantes y escultores que se niegan a dejar morir lo propio frente a la música en inglés, el reggaetón y tantos otros géneros que inundan el mundo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que cada región muestre su cultura y no nos salgamos del campo a la aculturación, o sea, perder nuestros valores como negro, perder nuestros valores como indígena, la costa atlántica, etcétera, etcétera. Y también las manifestaciones que también nos permite salir de ese estrés que manejamos los docentes por el acoso laboral de parte del gobierno nacional. FECODE, los sindicatos filiales, las cooperativas, los patrocinadores y por supuesto los gobiernos deberán aportar económicamente para que los distintos grupos y espectáculos cuenten con todos los materiales, las posibilidades de transporte, alojamiento, alimentación y vestuarios para que no pase lo que hoy en los colegios, donde son los docentes y las familias quienes asumen los gastos. La política de financiación que han impulsado los últimos gobiernos se carece hoy desde el maestro especializado en el folclore, en la danza, en el arte, hasta el recurso para los materiales. Diga usted que en la difusión de una danza, los vestidos, toca comprarlos, que los compren los padres de familia, que el maestro busque la manera de hacerlo. Octubre es el mes, la organización apenas comienza, por eso el reto es que los dirigentes políticos entiendan que la cultura propia no puede morir y que la escuela y los docentes son oportunidades para nutrirla, oxigenarla y darle vida en medio de una globalización agresiva. En la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital de la República, orientadores, directivos, docentes y los mismos estudiantes consolidaron un proyecto de vida donde el respeto por el propio cuerpo y el de los demás se prioriza. Primero que todo, pues yo diría que hasta ahí se acaba, pues, o sea, no se acaba totalmente el estudio, pero sí por un tiempo, ¿no? Y pues yo diría que se le perdería la confianza de los padres, no sé, perdería muchas oportunidades, que ya con un hijo ya es todo difícil conseguir trabajo, estudiar. La primera, cuidarse del cuerpo, no dejarse manosear de ningún hombre o de ningún adulto. Segundo, respetarse cada parte personales de cada compañero. Y tercero, es no decir tanto, decirle que venga, que vamos a hacerlo, así. Y cuarto, es respetar el cuerpo, las partes íntimas de los compañeros. Para que Dayana y Angie llegaran a estas conclusiones sobre el respeto a su cuerpo y el de los demás y las consecuencias de ser madres a temprana edad, se dio un proceso transversal liderado desde las dos orientadoras escolares que se llama Me Cuido, Te Cuido, el cual involucra educación sexual y reproductiva. En el 6º grado se trabaja el género, en el 7º grado se trabaja la prevención del SPA, en el 8º y 9º se trabajan derechos sexuales y reproductivos, lo mismo que en 9º. En el grado 10º y 11 se trabaja orientación vocacional, pero también con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos. Eso es el proyecto de vida. Respecto al proyecto de educación sexual, pues se llama Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía. El proyecto ha hecho descender el embarazo adolescente un 400%, de 25 niñas embarazadas al año pasaron a 5 y a 0. Hoy, cuando una niña notifica un embarazo, hay un modelo para apoyarla integralmente. Se habla con la niña, se hace una entrevista inicial,
se indaga pues su estilo de vida, cómo convive tanto emocional como físicamente, irle colaborando también, orientándola en que pues es un embarazo, es un estado de la vida pues muy hermoso que hay que tomar con responsabilidad, que hay que continuar un proceso académico. Posteriormente pues se convoca a la familia pues se convoca para que se inicie un proceso de corresponsabilidad con la menor gestante. Un jardín infantil cercano permite a las nuevas madres ir a lactar a su hijo en algunos momentos de la jornada escolar, pero nada de esto hubiera sido posible sin la orientación escolar, cargo que el gobierno acabó en varias instituciones y empieza a retomar con lentitud. Pues nosotros como orientación escolar somos el puente entre los directivos, los docentes y los estudiantes, no únicamente en la parte académica, que es lo que desafortunadamente únicamente se quiere ver, sino ese puente emocional, esa necesidad como de establecer esas relaciones comunales, pues para fortalecer los procesos, que no únicamente te decía que sepa leer y escribir, sumar, contar, sino que también sea una persona que está preparada para asumir la vida. Y a continuación el profesor Enrique Contreras, secretario de Seguridad Social, Pensionados y Docentes Territoriales, le habla a los y a las maestras a nivel nacional. Buenos días a todos los maestros y maestras de Colombia, especialmente los maestros y maestras de mi departamento norte de Santander. Mañana es un día especial. Vamos a elegir el Congreso de la República. Las distintas organizaciones buscarán llevar al Congreso a sus mejores exponentes para que defiendan allí sus objetivos. Por eso los educadores y educadoras del país, 335.127 maestros y maestras, vamos también a elegir nuestros representantes. 4 candidatos al Senado de la República y varios candidatos a las cámaras de representantes por los distintos departamentos han sido miembros del Ejecutivo de FECODE, han sido incluso presidentes de nuestra organización. ¿Quién más que un maestro puede defender sus intereses y los míos? ¿Quién más que un maestro puede defender los derechos de la educación pública, los derechos de los educadores? ¿Quién más que un maestro puede al interior del Congreso hablar de los problemas que hoy afectan la educación pública, de las necesidades de un estatuto docente, de las necesidades de la revisión del salario, de las necesidades de la revisión de las pensiones, de las necesidades que hoy tienen los maestros y maestras del país? Usted defina. No podrá votar, seguramente, por una persona que se vaya a oponer a la solución de las necesidades que hoy tienen los maestros y los niños y niñas de Colombia, que hoy tiene la educación pública. Por eso, FECODE hace un llamado, y particularmente como ejecutivo lo hago, para que usted mañana no solamente deposite su voto en favor de uno de nuestros candidatos, sino que lleve su familia, sus amigos, y que el magisterio mañana demuestre unidad de acción, unidad sindical y unidad política en la defensa de los derechos de los maestros y de la educación pública. Responsabilidad, eficiencia y orden mañana en el trabajo político para una victoria conjunta. ¡Feliz día! Y durante 17 días, los colombianos, pero también los turistas que visitan esta ciudad capital, tendrán la oportunidad de disfrutar de la versión número 14 del Festival Iberoamericano de Teatro, un escenario para disfrutar de lo mejor de las tablas del mundo. 5 continentes, 26 países, 40 obras internacionales de sala, 35 compañías, 23 grupos de teatro de calle, 24 eventos académicos, 18 salas para 300 funciones y 1.200 artistas, como millones de espectadores nativos y extranjeros disfrutarán durante 17 días de lo mejor de las tablas del mundo. El gran acierto de Fanny Miki y Ramiro Osorio, creadores del evento de 1988, es que no solo les interesa traer lo mejor de las artes escénicas, sino que también querían interactuar con la ciudad. Es por eso que la gente siente que este es su propio festival.
El Festival Iberoamericano ha sido nombrado como Patrimonio Cultural del país y se espera que este año se supere el número de asistentes en calle y salas, que en el 2012 reunió a 2.800.000 personas. Así que habrá teatro callejero, infantil, circense, dramatúrgico, cómico, literario y hasta contemporáneo. El abanico de opciones es infinito. Obras imperdibles. Brasil, país invitado, Gonzagao, la leyenda de João Falcao, obra que inaugura el festival. Toda desnudez será castigada, de Antunes Filó, de Australia. La Verita, de Daniel Finsofasca. Medea, de Tomás de Pandur, de Inglaterra, y La Compañía de Alemania, así como Matando el Tiempo, de Mapa Teatro Colombia. El festival vuelve a abrir sus puertas a la formación y a la retroalimentación de experiencias escénicas con talleres, clases magistrales, conferencias y encuentros con directores y artistas protagonistas del Iberoamericano. No soy un asesino. Profamilia, junto con otras entidades, realizó un completo informe sobre cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado el concepto de familia en nuestro país y el tema de los integrantes de cada familia. ¿Cuántos hijos? Hace 50 años se estaba hablando de 7 hijos por familia. Hoy, escasamente, se habla de 1 o de 2. El estudio que midió la fecundidad de las mujeres adolescentes reflejó que en 1990 se situó en 13%, en 2005 llegó a 21.5% y en 2010 descendió un punto. Esto quiere decir que de cada 100 menores, 20 han estado o están embarazadas. ¿Qué nos indica el estudio sobre embarazo adolescente? Primero, que el embarazo adolescente ha venido en aumento en todos los estratos sociales, en todas las condiciones socioeconómicas y en las mujeres que tienen tanto educación como las que no tienen educación. Y adicionalmente nos identifica 2 factores de riesgo para el embarazo adolescente. El primero es empezar las relaciones sexuales a temprana edad y el segundo es tener una pareja, constituir una pareja a temprana edad. Si retrasamos el inicio de las relaciones sexuales y si retrasamos las uniones, es probable que las adolescentes se embaracen menos. Para reducir, avanzar y darle fin a esta problemática, se deben cambiar prácticas culturales que mantienen el tema sexual como un tabú, abrir los espacios para hablar de él y sus implicaciones y formar a los jóvenes para decidir el inicio de su actividad sexual, la persona y la madurez psicológica y económica para conformar hogar y tener hijos. Hay una llave que creo que es la que maneja tanto el Ministerio de Salud como nosotros como entidad privada, Profamilia, y es entregar información de calidad, información permanente en varios escenarios, eso quiere decir la casa, los escenarios de socialización de los adolescentes y el colegio. La responsabilidad de la educación sexual no solo son de los colegios. Y el otro elemento que hay que entregar es acceso a servicios de salud sexual y reproductiva y acceso a métodos anticonceptivos. En este tema hay muchos vacíos, no se sabe nada de los papás de los bebés, el estado de salud con el que nacen los niños, ni la cantidad de abortos solicitados por las adolescentes. Todos esperan ser contestados en próximos estudios. Es que el fenómeno del aborto es muy complicado de medir porque el aborto ha sido por lo general un tema clandestino. Claro. Entonces, ¿cómo miden el aborto? Número de embarazos y número de niños nacidos. Los que se perdieron en la mitad, qué pena que se vean esto tan escueto, los clasifican como como abortos, perdón. Entonces, si tenía 10 embarazos y nacieron 6 niños, pues bueno, tengo 4 abortos. Es un poco la forma en la que hacen la estimación, ¿sí? Y con la despenalización del aborto, el Ministerio de Salud ha tratado de hacer un ejercicio súper riguroso de identificar en la prestación de los servicios de IVE, de interrupción voluntaria del embarazo, a través de los RIPS, que es el sistema de registro de información, cuántos procedimientos se han hecho. Pero no existe un entrenamiento para que los médicos y las IPS clasifiquen bien el evento de aborto. Por ahora, lo más importante es educar, formar y concienciar para bajar drásticamente la cifra de adolescentes embarazadas. Y esta semana que pasó, los trabajadores estatales entregaron pliego de peticiones al Gobierno Nacional y a la Administración Distrital. Las razones las vamos a conocer a continuación. Hacemos contacto a esta hora con el profesor Francisco Maltés, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Profesor Maltés, mil gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y cuáles son esas razones que llevan a que los trabajadores presenten pliego? Buenos días a los y las televidentes de Encuentro. El objetivo del pliego es una revisión salarial para el presente año para 1.250.000 empleados públicos del orden nacional. En segunda instancia, la modificación de la Ley Cuarta del año 92
para que los empleados públicos del orden territorial puedan tener el régimen prestacional y factores de los empleados públicos del orden nacional. Y el tercer punto central es la construcción de una política de ampliación de las plantas de personal en todas las entidades para dar cumplimiento a las sentencias 614 y 171 de la Corte Constitucional. Profesor Maltés, hablemos un poco de los tiempos y el proceso a seguir. ¿Se entrega el pliego y qué pasa? El procedimiento contemplado en el decreto 160 es que a los 2 días de radicadas las peticiones, los nominadores deben nombrar los negociadores. A los 5 días, como máximo, comenzar la negociación que durará 20 días. En la presente semana teníamos pactado para el lunes 3 de marzo una reunión con el Gobierno Nacional y lamentablemente fue suspendida con el argumento que el viceministro de Hacienda no podía participar en la reunión y era importante toda vez que íbamos a comenzar la discusión de la revisión salarial para el presente año. Profesor Maltés, una última pregunta: ¿por qué los trabajadores estatales frente a estas peticiones estaban desprotegidos? La ley cuarta del año 92 contempla que el régimen salarial y prestacional contemplado en el decreto 1042 y 1045 del año 78 cobija únicamente a los empleados del orden nacional. Por eso estamos solicitando que se modifique la ley cuarta para incluir a los empleados públicos del orden territorial, es decir, de los municipios y departamentos, para que se cumpla el precepto constitucional de a trabajo igual, salario igual. Profesor Francisco Maltés, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, mil gracias por acompañarnos en Encuentro. Muy buen día. Encuentro. Y mañana los colombianos estarán prestos a participar de un nuevo proceso democrático. Se elegirá Congreso de la República, Senado, Cámara de Representantes, Parlamento andino y también en la consulta interna de la Alianza Verde. Encuentro habló con Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, no solamente de los riesgos que rodean este proceso democrático, sino también del panorama electoral que a partir del día de mañana empieza a consolidarse en el país. Hoy el panorama político se mueve con viejos caciques vestidos con nuevas caras que representan la maquinaria política. Se arrincona a los movimientos sociales con un umbral que los deja en desventaja frente a los partidos tradicionales y sobre todo abre la puerta a una oposición de derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. Hay unas organizaciones políticas que hoy se están jugando realmente su representación en el Congreso de la República. Dentro de ellos se encuentra pues la oposición tradicional, el Polo Democrático Alternativo, digamos que tiene que salir y volver y demostrar fuerza en las urnas. Estamos hablando de Cambio Radical, de Mira y de Opción Ciudadana. Digamos que esas son como las organizaciones que tienen hoy que hacer un especial esfuerzo. En estas elecciones, la MOE, la Misión de Observación Electoral, ha prendido las alarmas frente a los tipos de financiación. Se habla de campañas que exceden los 2.000 millones de pesos y la compra del dúo electoral, Cámara y Senado, por 200.000 pesos. Nosotros teníamos un umbral del 2%, acabamos de pasar al umbral del 3% del total de la votación. Ese umbral puede estar el día de hoy más o menos en unos 390, 410.000 votos. Todo depende de la cantidad de gente que salga a votar. Cuando una persona vota por el partido político, solamente si es de voto preferente, le está ayudando al partido a pasar el umbral. Serán unas elecciones atípicas. Se espera que el comportamiento de las FARC en la jornada envíe un mensaje sobre cómo será su actividad en el tema de la participación política, que las denuncias sobre irregularidades en la votación en el exterior evidencien el error del gobierno al hacer 8 días de jornada proselitista sin personal capacitado, en manos de unos cónsules que no tienen carrera diplomática sino por favores políticos. Lo cierto es que mañana la participación es la protagonista, la reducción del abstencionismo, el propósito y sacar un Congreso transparente en la misión social. Como ya es tradicional, el profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo fraterno a todos los trabajadores de la educación y en particular al magisterio colombiano. Este domingo se define en el escenario político el nuevo Congreso de Colombia.
Congreso que tendrá en sus manos definiciones fundamentales frente al proceso de paz, definiciones fundamentales para los trabajadores, incluso para nosotros, para los educadores y la educación. Nosotros desde FECODE hacemos un llamado a que el magisterio participe de manera inteligente, colaborando y apoyando a los candidatos que representen nuestros intereses, los intereses de los sectores sociales, los intereses de las fuerzas alternativas, de los verdaderos demócratas de este país. Porque en esta confrontación, la extrema derecha y la derecha tradicional cuentan con el poder de la burocracia, con el poder del dinero para comprar conciencias. Los maestros, como inteligentes, como cultores de la democracia, no podemos ni debemos políticamente respaldar candidatos que no representen nuestros intereses, que irían al Congreso contra los propósitos de la paz, contra los propósitos de un estatuto único, contra los propósitos de un salario profesional. Hoy nosotros llamamos a que en el respeto a los derechos fundamentales, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, tenemos que elegir hombres y mujeres probados en la lucha al lado de los sectores sociales, no advenedizos que hoy con falsas promesas conciten el interés del cual mañana no van a responder. Alertamos a esos falsos pregoneros y que ningún líder del magisterio que tenga dignidad, que tenga condiciones morales y éticas, podría respaldar a aquellos que han sido tradicionales, cultores del modelo neoliberal, cultores del establecimiento, en última, enemigos de los derechos de los maestros y maestras de Colombia, enemigos del derecho a la educación. Nosotros hoy creemos que en el libre ejercicio de la democracia, los maestros y maestras de Colombia aportarán su voto para forjar un Congreso y elegir a unos parlamentarios que representen nuestros intereses, los intereses del pueblo colombiano. Este domingo nos la jugamos por lo alternativo. Finalizo mi informe felicitando en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a las maestras, a las obreras, a las campesinas, a las indígenas, a las afros, que al lado de los hombres sigamos forjando la verdadera democracia en la defensa de nuestros intereses, en particular los intereses de la mujer y de los trabajadores del pueblo colombiano. Mañana contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. El tema electoral, el proceso democrático, estará en el análisis. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y no olviden nuestra cita habitual todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana en Encuentro, un programa de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación. Recuerden mañana, proceso democrático, a votar para transformar realmente el país a través de nuevos legisladores. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Encuentro. Hasta luego. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.